De alguna manera, el apellido Ramela se vincula con el apellido Cerdeiras. Es que Ramón Cerdeiras, después de instalado en Rocha, se casa precisamente con una señora de apellido Ramela. Vamos a conocer mayores detalles de cómo es esta unión entre aquel periodista de origen gallego y esta uruguaya de apellido Ramela. La familia Ramela era de origen italiano, proveniente de San José. Muchos hermanos, pero dos fundamentalmente muy ligados a Rocha. José Pablo Ramela, que anduvo en las guerras de la época, en la revolución de los Lanzas, andaba por estas vueltas y acá se afincó en el año 72, seguramente, más que seguramente, exactamente a raíz de que conoció una señora que después fue su esposa, Margarita Costa, con la cual se casó. Y eso vivió el resto de su vida, murió muy joven, vivió el resto de su vida en Rocha. Fue un personaje muy, muy interesante, que si usted ve los avisos del Diario de la Democracia de la época, tuvo participación en 10 o 12 emprendimientos diferentes. Era rematador, comisionista, dueño del Hotel Oriental, importaba carneros de la Argentina, tuvo diario durante todos esos años, era el presidente, era liberal y fue presidente del Comité Liberal en Rocha durante todos sus años, el ideólogo de todo eso. O sea, un personaje muy interesante sobre el cual merece profundizarse bastante. Ese era uno, José Pablo. En el año que tuvo, que es el abuelo de Marita Ramela. Después, con los años, uno de sus hermanos, Ramón, que era más un guerrero revolucionario, participó en los Lanzas, en la Tricolor, y en el 97, de la Revolución del 97 también participó, que es muy interesante también. Ese señor fue el que entró a Rocha, cuando Rocha fue el 8 de mayo del 97, cuando Rocha las autoridades gubernamentales de acá abandonaron el pueblo, fue él con Agustín Rodríguez, el limeño, fueron los que ocuparon la ciudad de Rocha. Y después le voy a contar una anécdota al respecto. Ese señor Ramela tuvo también una cantidad de hijos en San José, queda viudo y se viene a Rocha. Una de las hijas con la cual se viene a Rocha era Laura Ramela. Y vuelve nuevamente a unirse la relación de los Ramela con los Cerdeiras. O sea que 5 años después de empezar la democracia, Cerdeira se casa con esa chica Laura Ramela. Otra cosa interesante que se relaciona conmigo, Ramela viudo en Rocha, es el guerrero, se casa en Rocha en segundas nupcias con Angélica de Castro, hermana de mi abuela, y son los padres de Ramón Ramela de Castro, un abogado muy prestigioso de Montevideo, abuelo del doctor Carlos Ramela, que estuvo hace poco, que está muy relacionado con la política actualmente. Y Marita Ramela es Marita Ramela de Castro, pero por otra rama que ahora no la voy a explicar, a pesar de que entre ellos son parientes, pero conformaron el apellido Ramela de Castro por diferentes lugares. Otra cosa también interesante sobre estas Ramela, Juana de Ibarburu, como todos sabemos, vivió en Rocha en determinado momento, y en una carta que está en el Museo de Rocha, que escribe en el año 43, creo, cuando el centenario, mejor dicho, los 150 años de Rocha, hace referencia a la proverbial belleza de las Ramela y de Laura Ramela, casada con el combatiente y prestigioso periodista Ramón Cerdeiras. O sea que esa es un poco la razón de la relación con la familia Ramela. Más detalles
de este ciudadano español radicado en Rocha. Provenía de un poblado que hoy cuenta con 51 habitantes. No es ni siquiera un pueblo, es un caserío de Lugo, en Galicia, que se sigue llamando Rocha, que llegó aquí muy joven, con apenas 15 años. Pero la pregunta es, ¿ya era periodista? ¿Cómo comenzó en esta labor de informar? Él viene como un niño a Rocha, de 15 años. Constancio Vigil, hijo, dice, nos conocimos de niños. Fue muy amigo de Constancio Vigil hasta poco antes de morir. Dice, fuimos amigos de niño y sé de sus valores y toda una serie de elogios. Y bueno, acá Cerdeira estuvo aprendiendo su profesión, digamos, de tipógrafo y sus inicios de periodista. 2 años vivió acá en Rocha. Se fue a Montevideo, y en Montevideo durante 11 años, volvió a Rocha a los 15 años de haberse ido. Durante 11 años de los cuales editó, fue director y propietario en diferentes etapas de un diario que se llama La Unión Gallega, que también está cuidadamente encuadernado en la Biblioteca Nacional, que era un diario, fue semanario, bisemanario, diario en diferentes oportunidades, y en el cual él dice que está orientado particularmente a la comunidad gallega. Pero ella allí comenzó a meterse de alguna forma en la política porque se ve que era superior a él, en la crítica a lo que a él le parecía que era malo, y en una época muy especial. Estamos hablando de la época de Lorenzo Valle, La Torre, Santos, o sea que una época complicada. Bueno, él allí tuvo durante 11 años ese diario, y después en el año 92, presumo, porque no tengo evidencia de ello, de que fue invitado por Ramela, José Pablo Ramela, fue invitado a participar junto a él en el diario La Ley. La Ley era el diario original de Constancio Vigil, pero Ramela lo reabrió 15 años después, en 1890, y lo editó durante 5 años. Los 3 primeros aparece Ramela solo, y en los 2 últimos años aparece Ramela con Ramón Sardeiras. Ese diario se editaba en una imprenta que estaba ubicada en lo que es hoy, no sé si era la Cote, fue el Café Brancaccio, no sé. La actual casa de Corradi. Fue la casa del escribano Corradi, no sé si es la casa de Lumber Corradi hoy. Exactamente. Sí, perfecto. Sí. Bueno, la allí, en la calle Cabo Santa María, como se llamaba en aquel momento, allí había un rancho de tejas, lo dice Ribot en una famosa charla que da en el año 43, en un rancho de tejas se publicaba primero La Ley y después allí empezó la democracia, el 3 de noviembre de 1894. Dice Cerdeira, con la colaboración y la ayuda de 5 vecinos de la localidad, y hasta ahí llegó. Nunca más dijo nada. Siempre cuando había oportunidad de decir algo, decía que él no quería colaboraciones de nadie, porque él no quería quedar atado a nadie. Cosas que hoy tendrían mucho valor que alguien las dijese. Exactamente. Bueno, y allí, entonces, el 3 de noviembre de 1894, empieza con su aventura del diario La Democracia, y lo imprime en ese lugar, está allí hasta fines del año 99, 1899, o sea que durante 5 años estuvo allí. Se había casado ya un año antes, y el 1 de enero de 1900, o sea que el primer día del siglo XX, se muda, inaugura con pompas y platillos la nueva imprenta de La Democracia en Balizas y no me acuerdo cuál, San Miguel y Balizas, hoy 33 y 25 de mayo. Y allí estuvo desde
el 1 de enero de 1900 hasta marzo del 27, en el cual la familia ya estaba muy mal de salud, a pesar de que no era muy grande, tenía 67, la familia un poco lo conmina a dejar la actividad. Ya todos sus hijos eran profesionales y vivían en Montevideo, y se va a Montevideo a gozar de su jubilación, que creo que fue una de las primeras jubilaciones a periodistas que hubo en el Uruguay. Bueno, y a los 3 años de estar en Montevideo fallece, en 1930. En esa casa, la última del Diario de Democracia, donde tuvo 27 años, ahí, según usted me cuenta, ¿era su casa de familia también? ¿Vivía ahí? O sea que sí, allí sí vemos... Una casa grande, ¿verdad? Seguro, o sea que si vemos allí lo que era la provisión Rusi, que yo conocí de toda mi vida, de ladrillo sin revocar, allí era la imprenta, y la casa pegado, que en su momento fue entrada del Rocha Athletic en mis años jóvenes, por 33, allí era la casa de familia. Allí nacieron 5 de sus 6 hijos, ¿no? ¿Esos hijos se fueron a Montevideo a estudiar? Esos hijos eran 3 mujeres y 3 varones. El varón mayor fue abogado, un prestigioso abogado, integrante del directorio del Partido Nacional, diputado, asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores, un abogado de nota, medalla de oro junto con Carlos Quijano en la Facultad de Derecho, muy prestigioso abogado, al único que yo no conocí. El otro hijo, Velar de Cerdeiras, fue presidente de la Suprema, hizo toda la carrera dentro del Poder Judicial y llegó hasta presidente de la Suprema Corte de Justicia, o sea que el máximo cargo que podía ocupar. Otro hijo tuvo actividades comerciales, y después de las hijas, una fue química farmacéutica, y otras 2 hijas se casaron y se dedicaron a su familia. Pero la verdad que una familia ejemplar.